Bueno, espero que todos estén muy bien. Gracias de nuevo por acompañarme un sábado más para estudiar eh, la Biblia. Hoy es un tema muy interesante, como todos, como siempre me parecen a mí muy interesantes. Vamos a hablar acerca de las 7 últimas plagas. Imagino que alguna vez lo han escuchado, ¿sí? ¿Sí han escuchado acerca de este tema? ¿O es la primera vez que lo oyen? Bueno, entonces antes de comenzar, vamos a cerrar nuestros ojos allí donde estemos para orar. Amante Padre que moras en lo alto de los cielos, te amo, muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das en este momento de estudiar tu palabra. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante, muy interesante, Señor, y te pedimos que realmente tú puedas estar con cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, Señor, que nos ayudes, por favor, a entender lo que hoy nos vas a transmitir a través de tu palabra. Y bueno, Dios, que nos ayudes también a tomar decisiones, Padre, que es quizá lo más importante, no solamente aprender, sino también eh, saber cómo actuar y que esto pueda influir en nuestra vida. Señor Jesús, quédate con tu Santo Espíritu, con cada uno de nosotros e ilumínanos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces, las 7 últimas plagas es nuestro título, nuestro tema para esta tarde. Y vamos entonces a comenzar. Como ya les había dicho, las 7 últimas plagas se encuentran en el libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia, en los capítulos 15 y 16. Las 7 plagas van a venir y hoy las vamos a conocer, cuáles son, cómo son, en qué momento es que llegan. Pero les digo desde ya que cuando lleguen, ya la gente tuvo que haber hecho una decisión, ¿sí? ¿Y cuál es esa decisión? Entre si adorar a Dios o adorar a la bestia y a todo lo que ella imponga. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Joan, ¿puedes leerme por favor Apocalipsis 15, 1 y 8? Eh, y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Gracias, Joan. Es súper interesante porque aquí nos empiezan diciendo que Juan, que es el que escribió el libro de Apocalipsis, dice que vio 7 ángeles. Estos ángeles tenían las 7 plagas postreras. ¿Por qué postreras? Porque van a ser al final pues de la historia. Y dice que él vio el templo y el templo se llenó de humo y nadie podía entrar en el templo. Y ya vamos a ver qué significa esto de que nadie podía entrar ya en el templo. Como yo les había dicho, y bueno, de hecho antes, muchas personas piensan y consideran que de pronto Dios es un Dios injusto, cruel, arbitrario, duro al enviar estas 7 plagas, porque ya vamos a conocer cómo es la magnitud de estas. Sin embargo, yo pues les comparto lo que la Biblia nos dice acerca de esto, y la Biblia, lejos de decirnos que sean plagas porque Dios es un Dios injusto o duro o arbitrario, las plagas no vienen como un castigo, sino como una consecuencia. Y ya vamos a ver por qué no castigo y consecuencia entonces de qué. ¿Qué nos dice 2 de Pedro 3:9? Luli, ¿lo puedes leer? ¿Cuál? Perdón, no escuché. 2 de Pedro 3:9. Ay. Abajo de no castigo. Ya. No castigo. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Espérame un segundo. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Resulta que hoy en día muchos estamos diciendo Jesús va a venir.
Pero también muchos responden, no, pero es que desde hace cuánto vienen con eso diciéndonos que Jesús va a venir y que Jesús va a venir y que Jesús va a venir y nunca viene. Y entonces de verdad que es como que ilógico que realmente venga, ¿no? Pero ¿qué nos dice segunda de Pedro 3:9? Dice, algunos creen que el hecho de decir que Jesús venga y no viene es una demora o que de pronto ya ni viene o se olvidó o qué sé yo. Pero nos dice ahí Pedro, Él ha sido paciente con nosotros y nos ha dado chances y oportunidades y oportunidad tras oportunidad. ¿Para qué? Para que todos puedan llegar a arrepentirse y al arrepentirse entonces poder salvarse, en conclusión, ¿cierto? Así que, como les repito, las 7 últimas plagas no son porque sencillamente Dios sea un Dios injusto. Por el contrario, vienen como consecuencia de algo. Y vamos a ver de qué. Apocalipsis 18:4, ¿qué nos dice? Ronald. Salid de ella, pueblo mío, para que no estéis partícipes de los pecados, ni estéis partícipes de los Listo, Ronald, gracias. ¿Sí recuerdan el tema anterior que nosotros habíamos visto, el del sábado pasado, cierto? ¿Qué decía Dios en el mensaje del segundo ángel? Decía, salgan de Babilonia, de esa confusión espiritual que va a haber, de esa unión de iglesias que va a haber, salgan de ella. ¿Por qué? Porque tristemente ellos, por alejarse de Dios, por imponer su autoridad, van a recibir las plagas. Y eso ya lo hemos venido estudiando y espero que ya lo tengamos mucho más claro. Entonces, Dios ha estado diciendo, tienen que salir de eso, está escrito en su palabra, nos lo está advirtiendo. Así que si en últimas somos partícipes, Dios no lo quiera, de esas plagas, es por nuestra misma desobediencia, porque Dios vez tras vez ha tocado nuestro corazón y nos ha dicho lo que deberíamos hacer si realmente no queremos recibir pues esto que vendrá, porque así está escrito. Allí también dice que no hay nadie en el templo, ¿cierto? Y eso lo veíamos en la diapositiva anterior. ¿Por qué no hay nadie en el templo? ¿Qué nos dice Apocalipsis 22:11? Joan, ¿lo puedes leer? Sí, ya. Dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practica la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Gracias, Joan. ¿Qué significa esto? Vamos a ver si lo recuerdan. El sábado pasado nosotros hablamos que Jesús estaba en el santuario celestial, ¿cierto? Que el santuario celestial tenía tres, por así decirlo, habitaciones, tres lugares. Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y aquí le pregunto a alguien que haya estado atento, ¿dónde actualmente, desde 1844 que comenzó el juicio, dónde está ahora Jesús? Mejor dicho, quien nos responda me hace muy feliz. ¿En cuál de esos tres lugares se encuentra actualmente Jesús? En el lugar santísimo. Lugar santísimo. Muy bien, Carol, y muy bien, Joan. En el lugar santísimo. Que yo les decía el sábado pasado, ¿falta algún lugar otro? ¿Falta, qué sé yo, hay un cuarto lugar en el santuario? No. ¿Qué significa esto? Que ya solamente estamos esperando que Jesús salga del santuario para que realmente ahora sí venga, ¿cierto? Y resulta que cuando pasen las 7 plagas, cuando vengan, pues, dice que en el templo no va a haber nadie. ¿Por qué? Porque ya precisamente Jesús dejó de hacer esa obra del juicio, ya el que es injusto siguió siendo injusto, ya el que Dios juzgó como bueno va a seguir siendo bueno, y ya ahí cuando cada caso está decidido, llegan las últimas plagas. ¿Listo? O sea que cuando ya lleguen las plagas, ya Luli sabe si se salvó o no, porque digamos que llegó la primera, llegó la segunda, la tercera, a Luli no le ha pasado nada, significa que ya Luli se salvó. Y digamos que Ashley llegó la primera y llegó la segunda, y sí las ha vivido Ashley, y sí
la han afectado a Ashley. Entonces, ¿eso qué significa? Que Ashley efectivamente ya no se salvó. Incluso es algo que visualmente lo podríamos identificar. Gracias, Ronald, por prender la cámara. Entonces, cada caso ya está decidido, definitivamente. Y así como con el faraón en Egipto, cuando allí a ellos les llegaron esas 10 plagas, porque en Egipto fueron 10, no 7, dice siempre que el faraón tenía el corazón duro y que Faraón endureció su corazón. Y llegó la primera plaga y dice, y el faraón endureció su corazón. La segunda, y el faraón endureció su corazón. O sea, ya aquí las personas realmente, y nos vamos a dar cuenta, porque los mismos versículos nos lo van a decir, que las personas van a mantener un corazón duro. ¿Sí? Quiero decirlo antes, esto es tan solo la introducción de lo que vamos a ver, ¿listo? Y quiero decir, antes de continuar a la siguiente diapositiva, las plagas tienen 3 características. En primer lugar, no son universales. Es decir, todo el mundo no las va a vivir. ¿Listo? Son locales. ¿Por qué? Porque debido a lo increíble que vamos ahorita a ver, si fueran mundiales, mejor dicho, con una de ellas ya se desaparecen las personas, ¿sí? Entonces, por esa razón, no son mundiales, son locales. En algunas partes del mundo se van a presenciar. En segundo lugar, son acumulativas, es decir, llega una y aún no se termina, y llega la segunda y sigue la primera. Y llega la tercera y sigue la primera, la segunda y la tercera. ¿Sí? Son acumulativas. Entonces, cuando lleguemos a la séptima, todavía están las 6 anteriores. ¿Sí? O sea, son acumulativas. Y en tercer lugar, algunas son literales y otras son simbólicas. Y eso es lo que aquí vamos a ver. ¿Listo? Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Si voy muy rápido me dicen, listo. Si quieren una explicación extra me dicen. Primera plaga, úlcera maligna. Entonces, Ronald, ¿la puedes leer por favor? Apocalipsis 16, 1 y 2. ¿Qué nos dice? Oí una gran voz que decía desde el tiempo de los 7 años, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue primero y derramó sus copas sobre la tierra, úlcera maligna y pestilente, que tenían la marca de la bestia y que adoraban su. Gracias, Ronald. Mire que la Biblia es repetitiva con esto de que sobre los que tenían la marca de la bestia, a los que adoraban su imagen, o sea, la Biblia es muy repetitiva en esto, ¿no? Ya hemos visto que durante varios sábados hemos leído lo mismo cuando se hablan pues de las plagas. Bueno, en primer lugar, esta primera plaga es literal. ¿Qué afecta la salud de las personas? En este momento viene una úlcera, no sé si alguien comprende el significado de úlcera, lo pueden buscar allí en sus celulares. Una úlcera es, qué sé yo, como una herida que no se puede sanar, una herida terrible en todo el cuerpo, o sea, de pies a cabeza. Dice que es maligna y también pestilente, ¿sí? Y va a caer sobre los hombres. Y nuevamente les repito, esta es una plaga literal. Va a afectar la salud del ser humano. Como les digo, no van a ser de todos los seres humanos, porque aquí dice que solo los que tienen la marca de la bestia y solo los que adoran su imagen. O sea, definitivamente los que, vuelvo y digo, no adoraron a Dios y no lo aceptaron como su Salvador. Sobre ellos van a caer estas plagas y bueno, empieza entonces la primera. En esta primera plaga pueden buscar médicos, tratamientos, medicina, droga, etcétera. Y nada va a aliviar ni la picazón, ni el ardor, ni el fastidio, ni el dolor, porque van a ser increíbles. ¿Listo? Segunda plaga. Joan, ¿la puedes leer? Apocalipsis 16:3. Apocalipsis 16:3. El segundo, mar en sangre. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo el ser vivo que había en el mar. Listo, gracias, Joan. Recuerden, estas plagas no son universales, entonces, por lo tanto, en algunos mares sucederá, no en todos.
no solamente se convierten en sangre literal, o sea, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de oler la sangre, sino que también se mueren todos los seres vivos que habitan en el mar. Entonces es increíble porque no solamente se convierte en sangre, sino que pues a su vez mueren los animales que allí viven. Y ustedes se imaginan las enfermedades que esto puedan traer, la contaminación, el olor tan increíble, o sea, va a ser terrible. Porque el mar también es comparado como con uno de los medios sobre los que trabajan muchas personas, porque pues es el mar el que actualmente también une varios países donde a través de, qué sé yo, barcos, embarcaciones, bueno, etcétera, se envían sus alimentos, se realizan las importaciones o las exportaciones, etcétera. Así que no solamente afecta como tal lo que ya les he dicho, sino que también afecta la economía y el trabajo de las personas. Entonces, difícil. Y como vuelvo a repetirlo, es acumulativa. Entonces, muchas personas están sufriendo la primera y también la segunda al mismo tiempo porque son acumulativas. Tercera plaga. Carola, ¿puedes leer? Está en Apocalipsis 16 del 4 al 7. ¿Qué nos dice? El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado otras cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Gracias, Carol. Es muy tremendo que los ríos también se vayan a convertir en sangre, porque como todos lo sabemos, nosotros somos personas que necesitamos el agua. ¿Y el agua de dónde? Específicamente pues de los ríos, y allí es donde la obtenemos, ¿cierto? Para luego pues hacerla potable. Entonces el agua es un recurso natural que todos necesitamos, por lo tanto si realmente, si en este caso se convierte en sangre, fatal y terrible también para las personas que lo vivan en el sector donde se esté dando, ¿cierto? Vean lo interesante que aquí pues les quiero dar como una opinión propia. Dice que, ¿por qué se convierte el río en sangre? Porque ellos, o sea, los que están imponiendo la marca de la bestia, los que están haciendo que se adore un día que no es el que debe adorarse, a un Dios que obviamente no es el Dios verdadero, ellos han perseguido ya, porque se ha impuesto ya la marca de la bestia, ya en este momento ya el domingo es algo obligatorio. Y de esa manera, al volverlo obligatorio, están persiguiendo a las personas que no se han sometido a esto. Entonces, los procuran matar al pueblo de Dios, y a muchos ya los han matado. Entonces aquí se compara ese derramamiento de la sangre de los santos y los santos son el pueblo de Dios y los profetas, y de esa misma manera entonces Dios compara lo que ellos han hecho con su pueblo con lo que Él les va a dar de beber, que también es sangre. Y les vuelvo a repetir, eso es literal. Ahora ustedes dirán, Valentina, ¿por qué se saca la conclusión de que sea literal y no simbólico? De pronto el estudio es mucho más amplio, y les confieso que el estudio de las plagas es mucho más amplio de lo que hoy yo les estoy trayendo acá. Esto es, mejor dicho, el súper resumen. Yo creo que esto es mucho más profundo, pero se los voy a decir rapidito. Resulta que cuando los teólogos, los que se han dispuesto pues a escudriñar realmente la palabra de Dios, han llegado a la conclusión de que en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, que lo escribió Juan, siempre que Juan va a hablar en simbolismos, usa palabras como ¿cómo? Entonces, por ejemplo, dice, y vi una bestia como oso que tenía un brazo más alto que el otro, bueno, etcétera. Bueno, aunque esto lo dijo Daniel. Siempre las cosas que son simbólicas se comparan y usan palabras como el cómo precisamente para compararlas.
Si notamos bien, en estas 4 primeras plagas, nunca se usan estas palabras. Siempre dice, vi un río, se convirtió en sangre, el mar se convirtió en sangre, llegó una úlcera maligna y atacó a los hombres, o sea, la habla literal. No dice, y resulta que vi como un mar que se convirtió como en sangre y no sé qué más. Entonces, este es uno de los argumentos que existen para decir por qué estas 4 plagas primeras son realmente literales. Sin embargo, yo imagino que habrán mucho más argumentos que realmente pues tampoco es que tenga mucho conocimiento, pero pues por ahora esto es lo que he investigado pues acerca de esto, que como les digo, imagino que debe ser mucho más profundo. Y pues finalmente dicen que en esta plaga, la tercera, le dicen a Dios que sus juicios son verdaderos y justos. O sea que realmente Dios lo que ha permitido es porque realmente es justo. No es un Dios injusto, no es un Dios arbitrario, le ha dado mucho tiempo a la gente de arrepentirse, la gente no ha querido, y bueno, entre otras cosas. Cuarta plaga. Ashley, ¿la puedes leer? Apocalipsis 16, 8 y 9. ¿Qué nos dice? Si Ashley no está por ahí, entonces Luli. Sol quema. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y aquí es donde yo les digo que ya aquí el que fue justo siguió siendo justo, el que es injusto siguió siendo injusto, como lo dice ahorita Apocalipsis 22 que lo leímos. Aquí vea que ellos ya están viviendo la cuarta plaga, siguen viviendo las 3 anteriores y no se arrepienten. Antes maldicen a Dios, dice que blasfeman a Dios, o sea, le dicen cosas increíbles. Dios le va a dar como quien dice, el poder al sol para que realmente ahora sí queme por completo, más de lo que en ese momento con este calentamiento global estamos sintiendo. Y literal, queme con el gran calor a los hombres, ¿cierto? ¿Qué sucede acá? Que no solamente los hombres lo están viviendo como tal, sino que también cómo yo hago para sembrar o para cultivar si no hay un buen sol. El sol también me quema todo esto. El sol también me quema de lo que yo estoy sembrando, de lo que yo estoy recogiendo. Entonces vean que estas plagas, si uno las ve bien, no solamente afectan lo que literal ahí van a afectar, sino que afectan tantas cosas que necesitan también, en este caso, el sol, que realmente si nos podemos a pensar, son muchísimas las cosas que se ven afectadas con estas 4 plagas. Hasta este momento, la gente no se arrepiente, blasfeman de Dios, se alejan de Dios, pero siguen confiando en la religión y se siguen refugiando en que de pronto el sistema papal, en este caso, pueda tener una solución. Porque hasta este momento, así como como Acab, no sé si recuerdan esa historia que alguna vez estudiamos, como Acab le echaba la culpa a Elías de que hubiese dejado de llover durante 3 años en el pueblo de Israel, de la misma manera aquí se está buscando un culpable. ¿Y quiénes son los culpables? Los que están guardando los 10 mandamientos, porque por ellos nos están viniendo estas plagas. Entonces se refugian y empiezan a decir, no, es que definitivamente ellos son los culpables, no, terrible la verdad. Y es aquí donde llega la quinta plaga y empezamos a darnos cuenta que entran los simbolismos. Esta plaga también afecta a la bestia. Y vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 16, 10 y 11. Ronald, por favor. El quinto ángel derramó su copa sobre la bestia. Sobre sus nieblas que de dolor su lengua. Asomaron los del cielo por sus dolores, por sus úlceras. Se arrepintieron. Listo, Ronald, gracias. Entonces dice que el quinto ángel derramó su copa. Y aquí
el reino de la bestia se convirtió en tinieblas, haciendo alusión de que también a la bestia le cayeron las plagas. Y vean que era el dolor tan grande que sentían que se mordían sus lenguas. Y aquí les traigo una anécdota mía, pues resulta que yo una vez me monté al pulpo, no sé si alguna vez ustedes se montaron cuando aquí venía a la Ciudad de Hierro. El pulpo es el que abre las cosas y las vuelve a cerrar, pues las patas supuestamente, ¿no? Y eso era terrible, pero a mí me encantaba vivir la adrenalina en el momento y bueno, todavía me gusta. Y resulta que una vez, yo como era más flaquita y así, bueno, súper flaquita, yo me monté y eso casi no lo protegía a uno. Y yo bailaba prácticamente en ese carrito mientras el pulpo me alzaba y me bajaba y bueno, increíble sintiendo ese vacío que uno siente con cada vez que uno baja. Y yo me empezaba a morder el labio así. Y yo me lo mordí así. Y así yo aferrándome a ese carro para que yo no me cayera porque yo sentía que yo me iba a caer. Al final cuando yo me bajé de ese juego, yo tenía todo el labio terrible. O sea, estaba terrible. A mí no me importaba hacerme daño, incluso en mi labio, porque yo sentía que, bueno, yo no sé, de pronto era la única manera como yo sentir que me estaba realmente aferrando a ese carrito para yo no soltarme de ahí. Es increíble que uno muerda de dolor, en este caso no es el labio, sino sus lenguas, y a uno ni le importe hacerse daño, porque ya con el dolor que uno está experimentando de las 4 plagas anteriores, no, morderse la lengua no va, ¿sí? Y aquí vuelve a repetir eso, no se arrepintieron, no se arrepentían. Y vea que por qué decimos que son acumulativas las plagas, porque vea que ya estamos en la quinta y vuelven a mencionar las úlceras. O sea, les dolían sus úlceras. ¿Eso qué significa? Que realmente es acumulativa. Vea que ya vamos en la quinta y ellos siguen sufriendo la primera. Realmente son acumulativas. Y aquí empiezan a abrir los ojos y se empiezan a dar cuenta que realmente fueron engañados, que estas plagas que les estaban echando la culpa al pueblo de Dios, que guardaban los 10 mandamientos, que las plagas de pronto eran por ellos, se empiezan a dar cuenta que las plagas les llegaron también al sistema papal y a quienes están imponiendo lo del domingo como día de oración y bueno, todas las cosas que ya hemos estudiado. Y ellos dicen, como que era mentira, porque vea que las plagas también cayeron sobre ellos. Y empiezan a abrir sus ojos para darle paso a la sexta plaga. Y vamos a ver de qué nos habla la sexta plaga, que también es simbólica. Apocalipsis 16, del 12 al 16. Carol, léela, porfa. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Gracias, Carol. Aquí encontramos varios simbolismos que ya los vamos a estudiar. En primer lugar, dice que el sexto ángel derramó su copa sobre un gran río llamado Éufrates. Y este río, vamos a ver que desde el Edén lo mencionan, ¿sí? O sea, es real, ¿cierto? El agua de ese río se secó. ¿Para qué se secó? Para darle paso a los reyes del oriente. No sé, lo vamos a estudiar. Dice que también de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, 3 entidades que hemos estudiado y que ahorita se las voy a volver a repetir, salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Qué significa esto? Y dice que con qué fin salen, para reunirlos a todos a una batalla contra el Dios Todopoderoso, y se reunieron en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces vamos a estudiar qué es lo que significa pues este simbolismo. ¿Listo? Para empezar,
el río Éufrates, que como les digo estaba mencionado desde el Edén, o sea, incluso en el jardín del Edén, dice en Génesis, ahorita no recuerdo qué capítulo, 1, 2, no sé, dice que el Éufrates era uno de los 4 ríos que estaban por allí por el jardín. Resulta que el Éufrates era el río principal de Babilonia, esa Babilonia que nosotros estudiábamos que representaba la cabeza de oro, ¿cierto? Resulta que esa Babilonia tenía un río literal llamado el Éufrates, el que estamos hablando, y resulta que ese río y las murallas que tenía Babilonia la hacían realmente poderosa. O sea, por eso era que era un imperio, una potencia increíble. Primero se sentía segura con sus murallas. ¿Quién la iba a invadir si tenía murallas? ¿Sí? Y a cualquier advertencia, pues, de que viniera un enemigo o algo así, o cualquier peligro que ellos sintieran, cerraban las puertas de la ciudad y ¿quién iba a entrar? Absolutamente nadie. Y en segundo lugar, tenían su río. Entonces estaban súper confiadas porque si cerraban la ciudad no pasaba nada, igual seguían teniendo su río, seguían teniendo para sus cultivos, seguían teniendo para ellos, o sea, súper normal. Eso la hacía una potencia, ¿cierto? Pero resulta que Daniel, el capítulo 5, nos cuenta la historia de cuando quiénes llegaron y quiénes conquistaron a Babilonia. A ver si lo recuerdan. Tan, tan, tan. Los medos y los persas. Muy bien, Ashley. Resulta que Daniel 5 nos dice que llegaron los medos y los persas con Ciro y el 31 de octubre del año 539 invadieron Babilonia, pero la invadieron de una manera muy particular. Resulta que ellos fueron súper inteligentes porque no necesitaron ni siquiera la violencia. Ellos desviaron el cauce del río. Y por el camino que dejó el río, donde ya no había río porque lo habían desviado, por ahí ellos se metieron y así fue como invadieron Babilonia. Y ustedes pueden corroborar esta historia en, qué sé yo, Google o libros de historia o bueno, etcétera. Y resulta que Daniel 5 también nos dice que en ese momento los de Babilonia estaban en una fiesta, en una pachanga, bebiendo y de todo, y ni se percataron de lo que estaba sucediendo. Y pues al final así fue como los invadieron. Las aguas en profecía significan pueblos, ¿sí? Y resulta que este secamiento de las aguas, que aquí nos dice en esta sexta plaga, bueno, como les venía diciendo entonces, este secamiento de las aguas, en este caso literales, ¿sirvieron para qué? Para que pudieran ingresar a Babilonia y de esta manera invadirla. Sin embargo, el secamiento de las aguas en esta sexta plaga es algo simbólico. ¿Y qué nos está diciendo? Babilonia es esa misma ciudad, ¿cierto? Pero en este caso ya no es una ciudad literal porque la ciudad literal cayó, bueno, ciudad no, imperio literal cayó hace, ¿cierto? Y allí les puse la fecha. Ya esta Babilonia es una Babilonia espiritual, esa unión de iglesias, esa confusión espiritual que habrá, que está asegurada porque mucho pueblo, que son las aguas, ¿cierto? Porque tiene seguridad porque el pueblo, los poderes políticos y económicos, porque muchas potencias la han favorecido y le han permitido hacer lo que ha venido haciendo, decretar leyes para perseguir a cristianos, decretar leyes para matarlos, en este caso a quienes siguen guardando los 10 mandamientos, bueno, etcétera. Entonces ella ha estado confiada porque los pueblos la han apoyado. En la sexta plaga, bueno, como ya vimos en la quinta, ellos empiezan a despertar, a darse cuenta que las plagas también cayeron sobre el trono de la bestia, y en la sexta le retiran su apoyo. Eso es lo que significa que las aguas del gran río Éufrates se sequen, porque la seguridad de Babilonia, que la tenía en sus aguas y en sus murallas, al final le sirvió para que la invadieran, porque desviaron el cauce del río, se secó ese río Éufrates también. De la misma manera, el río Éufrates, que representa en este caso a los pueblos, a los poderes políticos y económicos que han apoyado a Babilonia, que también
le quiten todo su apoyo. Y esto permite la llegada de los reyes del oriente. Y adivinen quiénes son esos reyes del oriente. Jesús y sus ángeles. Entonces ya en la sexta plaga estamos viendo que ya falta poquito para que venga Jesús. Y finalmente dice que vio salir de la boca del dragón, la bestia y el falso profeta, que ¿quiénes son ellos? El dragón ya vimos que es quién. ¿Quién me lo dice? ¿Quién lo recuerda? El dragón. Satanás. Satanás, ¿no? Juli, la bestia, que en este caso habla de la primera, ¿no? La bestia que sube el mar. La Iglesia Católica. En el sistema papal. Y el falso profeta, que en este caso sería el protestantismo apóstata. Estados Unidos, ¿no? Sí, pero sería el protestantismo apóstata, que ha surgido ¿de dónde? De Estados Unidos, exactamente, porque las iglesias protestantes, muchas surgieron allí. Dice que de ellos tres que se van a unir, claramente con la ayuda de Estados Unidos, Ashley, salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas. La rana es un animal impuro, nosotros ya incluso lo vimos, y dice que van a salir 3 espíritus inmundos de la boca de ellos. Ellos van a usar al romanismo, al protestantismo y algo muy esencial que lo vamos a ver con nuestros propios ojos a medida que pasen los años, y es el espiritismo. Esas van a ser sus ranas, como quien dice, para que ellos hagan y realicen milagros a los ojos de todas las personas que lo están viendo. ¿Por qué? Porque como Satanás ya sabe que el pueblo le está retirando el apoyo a la bestia, porque se está dando cuenta que ha sido engañado, entonces Satanás usa su último as bajo la manga. ¿Y qué es? Hacer milagros. Entonces, resulta que milagros tales como qué, y les voy a contar algunos. Ustedes, si han perdido a sus seres queridos en los últimos tiempos, probablemente puede ser que los vean de nuevo con vida. Sin embargo, nosotros ya sabemos que los muertos nada saben, los muertos están descansando. Entonces, ¿quiénes son? Son agentes de Satanás, son ángeles de Satanás que se van a hacer pasar por mi abuelito, por mi abuelita, por mi tío, por mi tía, y adivinen qué van a decir. Que estuvieron con Dios, que como se tiene la creencia de que ellos en este momento están en el cielo y no descansando como nos lo dice la Biblia, entonces va a ser fácil para ellos decirnos que ellos estaban con Dios, que efectivamente Dios les dijo que ya el sábado nos está guardando, que hace mucho tiempo fue el domingo, que realmente si las plagas vinieron es por causa de el pueblo que sigue estando en contra de que el domingo sea el día de adoración, entre otras cosas. Engaños como cuáles también, no sé si lo sabían, Satanás se va a hacer pasar por Jesús. Satanás va a venir aquí a esta tierra, va a tomar forma humana y se va a hacer pasar por Jesús, va a caminar entre la gente, va a visitar iglesias, va a hacer milagros y va a ser Satanás, literal. Va a venir de pronto con sus ángeles haciéndose pasar por Jesús, va a hacer milagros, va a hacer resucitar a la gente, etcétera, etcétera. Entonces realmente los engaños van a ser increíbles. Y quienes no sepan cómo va a venir Jesús realmente, le pueden creer a ese Satanás. ¿Por qué? Porque su rostro va a ser tan iluminado como el de Jesús, sus palabras van a ser también de acuerdo a las que decía Jesús, sus milagros, traigan a los niños a mí, como lo decía Jesús, o sea, todo va a ser literal. Pero entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que no es Jesús? Primero, porque nuevamente va a ir en contra de los 10 mandamientos y va a decir, no es necesario el 4.º mandamiento, nosotros Empezando, Valen, lo cambiamos. que Dime, Carlos. Jesús empezando que Jesús ni siquiera va a tocar la tierra. Exacto, muy bien. Entonces es muy importante algo que
unos pocos sábados lo vamos a estudiar y es cómo va a venir Jesús. Porque cuando la Biblia nos diga cómo va a venir Jesús realmente, nos vamos a dar cuenta que la falsa venida de Jesús que va a ser por Satanás, pues no va a ser Jesús, porque ya la Biblia nos dice cómo va a venir Jesús. Y entre una de las características es que Jesús no va a tocar la tierra y Satanás sí lo va a hacer. Entonces, por eso es importante que conozcamos la verdad para que nos demos cuenta del error cuando llegue. ¿Listo? Resulta que en Egipto, Dios llegó y le dijo a Moisés, Moisés llegó y le dijo, uy, pero Señor, yo voy a ir a Egipto, le voy a decir al faraón que libere a un pueblo que ha tenido durante 400 años esclavo. ¿Cómo él me va a creer que yo vengo de parte suya, que yo vengo de usted? Y que, ay, si yo le digo suéltelo y él lo va a soltar porque sí. Entonces Dios llegó y le dijo, bueno, usted tiene una vara, ¿cierto? Si el faraón le pide a usted alguna señal, usted suelta la vara y su vara se le va a convertir en serpiente y cuando usted la vuelva a coger, se le va a volver a convertir en vara. Efectivamente eso sucedió y resulta que los otros magos que tenía Faraón hicieron lo mismo que Moisés y sus varas también se convirtieron en serpientes. ¿Satanás puede hacer milagros? Sí, también los puede hacer. La única diferencia fue que la vara de Moisés, o sea, la serpiente que estaba allí en el suelo, que era la vara de Moisés, se comía todas las demás serpientes, como símbolo de cuál era el verdadero milagro, ¿sí? Pero entonces sí va a ser tremendo porque si nosotros no conocemos la verdad en este momento de paz, pues va a ser muy complicado y diría yo que podríamos incluso creer esos engaños, porque si no lo sabemos desde ahora, pues lo vamos a creer cuando eso pues llegue, ¿cierto? Y dice que los reúne Satanás con todos estos engaños a la gente que ya le había retirado su apoyo a la bestia, pero que ahora como que con estos milagros como que, uy, ¿será que no estamos tan engañados como creíamos? Bueno, los va a reunir en su última batalla que se llama el Armagedón, ¿cierto? De hecho, hasta le han hecho películas, hasta Hollywood le ha hecho películas a esto. Pero es una batalla espiritual, ¿sí? Donde se van a encontrar los que aman a Dios y han guardado sus mandamientos con los que han sido engañados y han permanecido en el engaño. Entonces, ¿por qué se le llama Armagedón? Resulta que Armagedón viene de una palabra llamada Monte de Megiddo y este monte tiene que ver con el Monte Carmelo, donde se libró la batalla que nosotros vimos, qué días que lo estudiamos, la batalla de Elías con los profetas de Baal, cuando oraron para que descendiera fuego del cielo y todo lo demás. Eso fue una batalla espiritual. De la misma manera va a haber esa batalla espiritual al final del tiempo, ¿cierto? Entonces, bueno, de eso pues nos habla la sexta plaga. Ahora, séptima y última, que aquí yo la reúno entre simbólica y literal. ¿En qué sentido? Vamos a leer lo que nos dice Apocalipsis 16, del 17 al 21. ¿Quién lo puede leer? El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó. Y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Gracias, Carol. Volvamos a notar que aquí los hombres siguen blasfemando contra Dios. De nuevo sabemos que realmente no se han arrepentido. No sé si ustedes recuerdan cuando Jesús murió, cuáles fueron sus últimas palabras. Él dijo, hecho está. Su obra de redención, que fue la de salvarnos, había quedado completa, ¿sí? En este caso, él vuelve a decir, hecho está. ¿Por qué? Dice hecho está porque ya terminó y ya concluyó y ya finalmente va a regresar, ¿sí?
Dice que hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto tan grande cual no lo hubo desde antes. Entonces, si hoy en día vemos terremotos impresionantes que dejan consecuencias increíbles, este va a ser mucho peor, ¿sí? Digo que es simbólica también porque dice que la gran ciudad fue dividida en 3 partes y dice que la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. En eso no vamos a profundizar, eso lo estudiaremos un poco mejor después, si Dios lo permite. Y dice que toda isla huyó, los montes no fueron hallados y cayó un enorme granizo. Esto es literal, o sea, las islas se van a hundir de ese terremoto tan gigante. De pronto también si hay un terremoto significa que el mar también haga de las suyas. Los montes no van a ser hallados porque la tierra se va a estremecer de tal manera que incluso montes podrán desaparecer. Y dice que cayó un enorme granizo. ¿De qué peso? Como el peso de un talento. Y averiguándolo yo, pues de curiosa, ¿cuánto equivale un talento actualmente en kilos? 34 kilos. Imagínense un granizo, o sea, una cosita de granizo que hoy en día uno las ve que son chiquitas, ¿cierto? Al final de los tiempos dice que van a haber, imagínense, una caída de granizo tan grande como el peso de un talento, o sea, cada granizo, cada cosita pues de agua, no lo sé, pesando 34 kilos, imagínense eso, o sea, terrible la verdad. Y ante todo esto hay una esperanza. Finalmente la esperanza la leo yo, Apocalipsis 15, del 2 al 4. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Vuelve a repetir, los que alcancen la victoria sobre la bestia y su imagen van a triunfar. Los que alcancen la victoria también sobre su marca y el número de su nombre. ¿Dónde los vio? En pie sobre el mar de vidrio. Esto está haciendo alusión al cielo, ¿sí? Con las arpas de Dios, porque dice también que cada hijo de Dios va a tener su propia arpa. Cosas y datos interesantes que dice allí la Biblia. Y cantan el cántico de Moisés. ¿Por qué el cántico de Moisés? Las 10 plagas que vivieron se parecen mucho a las 7 que van a venir. El secamiento de las aguas del río Éufrates se parece también mucho a cuando las aguas Dios las secó para que el pueblo de Israel pasara por el medio del Mar Rojo. Entonces es muy interesante. Y cuando ellos vencen y pasan, esas mismas aguas que se habían retirado para que el pueblo de Israel pasara, fueron aguas que se unieron para matar a los egipcios. Entonces, de la misma manera, esas mismas aguas que le habían dado el poder a Babilonia, al sistema papal, a los protestantes, para que hicieran de las suyas, que somos no, que es la misma gente que va a creer en esos engaños y va a darles todo su apoyo, son esas mismas aguas las que después irán en su contra, porque se van a dar cuenta que fueron engañadas. Sin embargo, ya no hay tiempo de arrepentimiento. Ya Jesús salió del santuario y lo único que le falta es regresar a esta tierra. Y cuando ellos cruzan el Mar Rojo y Dios hizo ese milagro pues en sus vidas, dice que ellos cantaron el cántico de Moisés y ustedes lo pueden encontrar en el libro de Éxodo, exactamente no sé en qué capítulo, pero bueno, lo pueden buscar en Google. Y ellos cantan el cántico de Moisés. Ese mismo cántico dice aquí que se va a cantar cuando las personas que hayan adorado a Dios venzan todas estas cosas y se den cuenta que Dios las libró de estas 7 plagas finales. Y dice que también el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, nos querían perseguir a nosotros, nos querían matar a nosotros, pero tú fuiste justo, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, con esto terminamos. Como les digo, de pronto esto sea mucho, mucho más profundo. Sin embargo, aquí pues pudimos estudiar tan solo un poco de lo gigante
que uno puede estudiar en el libro de Apocalipsis y en toda la Biblia como tal. Antes de dar nuestras palabras finales, los invito entonces a cerrar sus ojos allí donde están para acompañarme en esta oración. Amante Padre, que moras en lo alto y sublime de los cielos, te damos muchas gracias porque has sido un Dios muy bueno, porque nos iluminaste con tu Santo Espíritu y nos ayudaste a comprender las cosas tan gigantes, Señor, que se encuentran al estudiar tu palabra. Lejos de ser un libro aburrido, anticuado, realmente es un libro que nos habla a nosotros en este tiempo. Y muy probablemente, Señor, nuestros ojos puedan ver todo esto que hoy en día estamos aprendiendo. Para que, como dice tu palabra, cuando sucedan estas cosas, creamos. Pero si creemos desde ya, mucho mejor. Quédate con nosotros y trabaja con tu Santo Espíritu en cada una de nuestras vidas, tocando nuestros corazones. Gracias por regalarnos la vida y la salud. Entrego en tus manos cualquier petición que haya en este momento en cada uno de nosotros. Tú las conoces para que las respondas de acuerdo a tu voluntad. Gracias por habernos acompañado. En el nombre de Jesús, amén. Gracias de nuevo a todos por estar acá. Y entonces, así pues damos por terminado el tema de hoy, las 7 últimas plagas.